Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando la teología de San Lucas. Y nosotros nos encontramos en este momento, en esta parte que le llamamos el tiempo de Jesús. Le llamamos luego también la cuarta partecita, el tiempo de la iglesia y el espíritu. Es lo que Hechos de los Apóstoles después nos va narrando, es decir, ñandeko continuación de ese evangelio, de esa propuesta lleva peñande yara ueru pues cuavo ya peñandere cobebenguana hañandeu peago angala ya huerajana. Hechos de los Apóstoles, yo vengo de peñengüe lleva hechos yayapoana, obras. Pero en este sentido de que ahora nos corresponde. La teología de Lucas en este sentido es muy interesante, ¿verdad? Porque primero habíamos hablado que es un tiempo de las maravillas de Dios, luego el tiempo de la maravilla, como Dios actúa a través del tiempo de Jesús, la redención. Y terminamos con esta tercera parte, ¿verdad? La tercera parte que implica y nos dice directamente el tiempo de la iglesia, ñande haitejina, los alter Christi, los padres de la iglesia. De la Yaheshana. Y el último curso bíblico que estuvimos desarrollando, ¿verdad?, sobre esta última partecita de todo lo que significa este seguimiento de Jesús, lo que significa el compromiso principalmente de la comunidad en el seguimiento de Jesús. Nosotros hablábamos de un primer momento dentro de esta evangelización y de esta predicación que nos corresponde a nosotros como comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 al 5. La iglesia se ha mostrado en forma de Israel perfecto. En forma de Israel perfecto. Es decir, ogendú, ojeshamba, eva peñan de yara yapoa, lleva a coangae, oyeheshakwa. Eso es el discernimiento. Bewekatupe, mañana, ñamindu, eva peñan de yara yapoa, oyeheshakwa. Pero esto es todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Es un cumplimiento y ese es entonces el Israel perfecto. Se cree en Jesús y se recibe la fuerza del Espíritu desde los moldes de la religiosidad israelita. Opeago la idea, ¿verdad?, de los moldes de la religiosidad israelita. Jesús es judío. Los discípulos son judíos. ¿Cuál es el molde de la religión de ellos? Y justamente es la religión de Israel, la religión del judaísmo. En un segundo momento, entonces, atención, opea importante la Yeikwami, dirigida por la fuerza del Espíritu, la iglesia palestina viene a abrirse hacia las gentes, es decir,
Abeaña moñepinujina hacia los gentiles. Daya pitai lleva en ese núcleo único que sería el judaísmo o la religión, ¿verdad?, de Israel. Sino que anga lleva un buribejina. Sobre todo Pablo es el que después comienza a predicar, y eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, cuando él dice, bueno, ahora nosotros hemos predicado a los judíos. Muchos de ustedes han rechazado de Picuacimba de Peñan de Yara, ni en huevo y lleva. Deja Uruguay Peñan de Jamoya Peñan de Pope y que todos han hecho de Coanga Yaguera Peñan de Cobepe, allá y coge Serupide. Pero sin embargo, nosotros preferimos, dice, seguir con cabeza dura, seguir con lo nuestro. Y entonces en este segundo momento, ahora la iglesia como tal comienza a abrirse hacia las gentes, es decir, hacia los paganos. El mensaje de Jesús, el mensaje del Cristo, del Mesías, que se ha encarnado, ¿verdad?, en la persona de Jesús, ciertamente que ahora se nos está presentando como perdón por una parte y salvación, pero universales. Upeña de Yaeguri lleva en el curso anterior. Y ahora queremos seguir un poquitito más y entender qué significa todo esto, el de la universalidad. Upeña de Yayuhu, desde el capítulo 6 al 15 de Hechos de los Apóstoles. Se forma así una doble iglesia que, unida en el testimonio de Jesús, consta de fieles judíos y de miembros del antiguo paganismo. Qué importante es entender esto, queridos amigos. Entonces es ese fiel judío que entendió la promesa de Dios que se ha realizado en la persona de Jesús. Entonces, oye, y justamente mira, se abre hacia los miembros también del antiguo paganismo. Oye, no y aquí está entonces esa universalidad. Aquí está esa salvación que ofrece Dios a través de Jesús. El ritmo final lo ha reflejado Pablo, misionero de las gentes y perseguido por los judíos, juzgado en Roma y predicando, sin embargo, el Evangelio. Aquí tenemos la figura de Pablo. Aquí tenemos entonces cómo se va presentando Pablo en su prédica y cómo se va abriendo el cristianismo al mundo pagano. La iglesia de Jesús se muestra así a la vez como el efecto del más nuevo obrar de Dios, Espíritu, y como el pleno cumplimiento de aquella realidad que se encontraba velada en los profetas. Velada en los profetas. Es decir, esta reflexión teológica del Nuevo Testamento nos va enseñando y nos va indicando que ahora nosotros encontramos la realización, la plenificación de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Peñan de Yara, lleva Peñan de Yara y Cuame, algo anga, o una gatuñan de Aputepe, o me bañan de Aputepe. Yandemba ella yapona, allá te pecana, añe punu a cura guasuya, lleva allá te peca, añe punu hecha. Eso quiere decir exégesis, lleva, ir a lo profundo, procurar entonces a ir escarbando ya ella peñan de nieve lleva ella te peca pona ese y cua lleva peñan de Yara la iba Antiguo Testamento para nosotros, todo lo que Dios fue prometiendo, todo lo que Dios fue haciendo, cómo Dios se fue manifestando y se fue revelando. Acoanga ya ella rireña de upea lleva ella te pecarire ahí cua pona va para la ella. Entonces ahí nosotros podemos decir en Jesús realmente se refleja, sobre todo en los discursos de Pablo, ¿verdad?, que el mensaje es para todos. Entonces Pablo es misionero de las gentes, Pablo es misionero de los gentiles, Pablo es misionero de todos los que están fuera del judaísmo, del paganismo, diríamos nosotros. Por eso que de cierta manera también Pablo es perseguido, recordemos, por los judíos, es juzgado después en Roma y predicando, sin embargo, el Evangelio. Él sigue igual, ¿verdad? Porque está convencido. Dios que lo ha tocado, él entiende. Oye, pecapona lleva Antiguo Testamento y ahora entonces nos propone para todos. Volvemos enseguida con más gente Yarañe Nuevo Testamento. In piedi,
El Vaticano ha retomado el proceso contra el ex cardenal Angelo Becciu y otras 9 personas en el marco de la gestión de los fondos reservados de la Secretaría de Estado Vaticana. Por sorpresa, la Fiscalía ha solicitado que se devuelvan las actas del proceso a su oficina para resetear todo el proceso e interrogar de nuevo ante sus abogados al principal testigo y a los testigos que lo acepten. La clave del proceso es la grabación en vídeo del interrogatorio a Alberto Perlasca. Era el responsable de las inversiones de la Secretaría de Estado y pasó de acusado a testigo protegido al reconstruir la trama de la gestión irregular de los fondos reservados. La Fiscalía no quiere entregar el vídeo para proteger la confidencialidad del interrogatorio, pero así impide a los abogados el derecho a la defensa. El presidente del tribunal ha solicitado 24 horas para decidir si obliga a que muestren el vídeo o si permite que el proceso empiece de cero. El Papa Francisco ha acogido a representantes de diferentes tradiciones religiosas que se han unido para debatir sobre el Pacto Global de Educación. Es una iniciativa que el pontífice lanzó en 2019 para promover una educación basada en la fraternidad, la paz y la justicia. Oggi, nella Giornata Mondiale dell'Insegnante, istituita dall'UNESCO, come rappresentanti delle religioni vogliamo manifestare la nostra vicinanza e gratitudine a tutti gli insegnanti e nello stesso tempo la nostra attenzione per l'educazione. El Papa ha dicho que si deseamos un mundo más fraterno, necesitamos educar a los jóvenes para que reconozcan, aprecien y amen a cada persona, sin importar su proximidad física, ni dónde naciese o dónde viva. Ha explicado que la educación compromete a todos a aceptar a los demás tal y como son, a rechazar cualquier violación de la integridad física o moral, a cuidar al planeta y a condenar todas las formas de violencia realizadas en nombre de la religión. Vogliamo oggi dichiarare che le nostre tradizioni religiose, da sempre protagoniste dell'alfabetazione fino all'istruzione superiore, rafforzano la nostra missione di educare ogni persona nella sua integralità, cioè testa, mani, cuore e anima. El gran imán de Al-Azhar, Al-Tayeb, también ha intervenido, igual que el patriarca ecuménico Bartolomé. Education is related to what humankind ought to be rather than to what it is. Al final de la reunión, el Papa, en nombre de los demás líderes religiosos, ha presentado el mensaje a la profesora Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la UNESCO. El Papa se ha reunido con el principal líder de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury. Justin Welby ha explicado en Twitter el contenido de la reunión. Lo llama hermano y dice que han hablado y rezado sobre la urgente necesidad de paz entre las personas y el planeta. El encuentro fue cordial, como demostraron los regalos. El Papa le entregó un libro sobre su oración en la plaza de San Pedro vacía en medio de la pandemia. El arzobispo le regaló 20 cursos de apicultura para mujeres necesitadas. Se trata de una campaña de la organización Bees Abroad, que él mismo apoya y que enseña un oficio a mujeres de países como Ghana, Kenia, Nigeria, Tanzania o Uganda. Este fue el 7º encuentro del Papa Francisco y Justin Welby en el Vaticano. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandillara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Lleva este tiempo, así como se divide. Aquí nosotros tenemos una división en 5 tiempos, decíamos, ¿verdad? Vamos a repetir un poco los títulos principales. Dios como principio, Dios que llama, Dios que regala. Luego el pasado de Israel, es decir, todo lo que significa la ley y los profetas. Vaya peñan de Yara oñe lleva vaya peñan de Yara oye cual cañan de. Y después el tercero es el tiempo de Jesús. Cuando llega, dice a los Gálatas, sobre todo 4:4, Pablo, cuando el tiempo, el kairos, ya ahí señalan de, en griego se dice, el tiempo exacto. Cuando llega la madurez del tiempo del camino en que los judíos justamente entienden que aquí es el momento en el cual Dios se revela a través de su Hijo Jesús, en la encarnación. Y después continúa y justamente te dice nacido de mujer y todas estas cosas es muy interesante para entender la encarnación del Hijo de Dios. Y ahora estamos mirando porque una vez que Jesús cumple su misión, una vez que Jesús entra en nuestra historia, una vez que Jesús entonces nos presenta todo este camino de salvación como cumplimiento de lo que Dios había dicho en todo el Antiguo Testamento, aquí nosotros encontramos el tiempo de la Iglesia y del Espíritu. Quiere decir que después de que Jesús haya mostrado ese camino, haya vivido ese camino, haya enseñado ese camino, a vivir profundamente el judaísmo auténticamente y sobre todo sobre las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Y por eso decimos el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Entonces ahora, es decir, el camino a seguir ahora nos corresponde a nosotros. Y por eso estamos llamando del tiempo de la Iglesia. Le estamos llamando el tiempo que nos corresponde a nosotros. Es la fuerza del Espíritu que nos va a mover a nosotros, ciertamente. Y por eso decimos Dios Padre, Dios Hijo y ahora Dios Espíritu Santo, que actúa, que mueve, que hace que nosotros podamos presentar esa manifestación de Dios de acuerdo a los principios, los valores y la enseñanza misma de Dios para su pueblo. La Iglesia de Jesús, por lo tanto, se muestra así a la vez como el efecto del más nuevo obrar de Dios, que es el Espíritu. El más nuevo obrar de Dios. Con esto nos dice que nosotros comenzamos a hacer ¿qué cosa? Comenzamos a renovar, comenzamos a renovarnos, comenzamos con la fuerza del Espíritu a hacer algo diferente, algo nuevo. Y como el pleno cumplimiento de aquella realidad que se encontraba velada
en los profetas. Esto es lo más lindo todavía, porque se dan cuenta que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Hambae dice la Biblia se lee dentro de la Biblia. Jopeaco dice Hina. Los discípulos, los que le siguen a Jesús, los que viven con Jesús y tienen esta experiencia con Jesús, lo que están haciendo es mirar el Antiguo Testamento, las promesas de Dios para con su pueblo. Y ahora entonces lo están presentando y dicen, ave, oye yapo magato, peñan de yara ojicuaboja o yapo, na peñan de apitepe oimagato. La presencia de este Dios como pleno cumplimiento de aquella realidad que se encontraba velada en los profetas. En Jesús, la realización plena de los profetas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 16. No nos olvidemos, queridos amigos, que cuando estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, nosotros estamos hablando del segundo tomo, ¿verdad?, de San Lucas. Esta es la obra de San Lucas. En el versículo 16 nos dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Bueno, aquí te pone de una manera específica lo que te quiere enseñar, que era con respecto a Judas. Pero para nosotros la frase o la palabra importante es lo que dice como una conclusión prácticamente. Era necesario que aquí se cumpliera lo que los profetas, lo que el Antiguo Testamento, lo que la palabra de Dios o en las prédicas de los profetas Dios había prometido, ¿verdad? Por eso que hablamos nosotros de las promesas de Dios. Hoy coman gato, oye ya poman gato. Qué lindo que es entender de esta manera. Entonces eso lo encontramos desde el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles 16 en adelante. Mejor, la iglesia es la continuación. Subrayar, ave muy bien, negrita. La iglesia es la continuación. ¿De qué cosa? Es justamente manifestación plena del Espíritu de Jesús. Es continuación de esas promesas. Es decir, algo que está comenzando desde el Antiguo Testamento. Por eso que von Rad, ¿verdad?, este gran estudioso alemán, cuando descubre y comienza a hablar de historia de la salvación, dice que en la Biblia se encuentra una historia de salvación. No es una historia como podemos mirar, ¿verdad?, de Herodoto, etcétera, de la ciencia histórica como tal, lo que encontramos en la Biblia. Upeaña de ella esa peana, ni la estilo protestante ya lee la Biblia, sino que aquí hay una historia de salvación más que otra cosa. Por eso es que no podemos tomar así en forma literal, porque dice la Biblia, porque está aquí. No, aquí hay una historia de salvación en el sentido de que los profetas van anunciando, va hablando el pueblo en esa esperanza y en ese caminar, va descubriendo una promesa de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Está mirando su contexto histórico y dentro de ese contexto histórico comienza a apuntar hacia adelante, a vislumbrar un camino, a ir viendo un camino. Y cuando llegamos aquí a lo que nosotros le llamamos Nuevo Testamento, es decir, ese encuentro personal con Jesucristo de los apóstoles, donde ellos se encuentran, miran y ven, aquí entonces se está realizando en la persona de este hombre. Por lo tanto, este es el Mesías, este es el ungido, este es el Salvador, este es el Yeshua, que nos trae la salvación, que nos trae lo que hace miles de años Dios estaba prometiendo para con su pueblo. Entonces se dan cuenta que este es un elemento teológico profundo, ¿verdad?, que tenemos que entenderlo de esta manera para poder desarrollarlo después. Que se encontraba velada en los profetas, decíamos. Mejor, la iglesia es la continuación, y lo hemos subrayado, la manifestación plena del Espíritu de Jesús, y al mismo tiempo es el efecto del nuevo obrar de Dios que inunda el mundo a partir de Jesucristo. Inunda el mundo a partir de Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos que con ese esfuerzo, con esa lucha, con esa presentación que estamos haciendo y ese entendimiento de las promesas de Dios que se realizan en la persona de Jesús, hace que eso ahora inunde el mundo, es decir, inunde la comunidad.
donde nosotros nos adherimos a esta propuesta del Señor. Y entonces, ¿puede hablarse de un tiempo del Espíritu, que es la iglesia, cronológicamente posterior al tiempo de Jesús? ¿Será que puede hablarse entonces de una iglesia posterior al tiempo de Jesús? Ciertamente que sí, se puede hablar de una iglesia posterior, ¿verdad? Una vez que Jesús sube a los cielos, nosotros habíamos dicho ya lleva. ¿Por qué encontramos la ascensión? Y justamente porque ahora viene el tiempo de la iglesia. Y donde ya ojoma, o yapoma beja o yapomana, con la fuerza del Espíritu de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos aquí reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando esta cuarta partecita, ¿verdad?, que se nos ofrece según la teología de Lucas, el aspecto de la iglesia y la fuerza del Espíritu que trabaja en la iglesia. Nosotros en nuestra reflexión creo que ya hemos entendido muy bien, porque fue el tiempo de Jesús anteriormente, es decir, el tiempo del Hijo, así como antes de eso el tiempo de Dios Padre. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y ahora Dios Espíritu Santo vivificador,
que está en manos entonces de la comunidad, de nosotros, de la iglesia. Operamos la iglesia. Por eso que tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Para poder tener las definiciones doctrinales también desde un pensamiento y desde una reflexión teológica profunda, ¿verdad? Cuando uno piensa que por leer la Biblia así nomás al estilo protestante, evidentemente que después viene con todas las confusiones en las que ellos se meten, ¿verdad? Porque aquí no hay un estudio serio. Si vos haces un estudio serio y profundo, te vas a dar cuenta que sí o sí, en la teología de Lucas, pero eso es por antonomasia, va a decir la antonomasia es decir, por esencia. Dentro del pensamiento teológico lucano, te está presentando la comunidad, es decir, la eclesia. La eclesia quiere decir esa comunidad que reflexiona e incluso si uno estudia más seriamente el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que siempre ñandillara lleva o yapo. Entonces, peña petu uive y capturamos ya eupeisha lleva ñandillara que nosotros vamos a vivir siempre en una comunidad y a través de la comunidad. Y por lo tanto, todo lo que se escribe en la Biblia se está escribiendo en favor de la comunidad. La misma conversión personal mía está en favor de la comunidad. Y por lo tanto, no es tanto una religión intimista o una religión, como se suele decir ahí, de la prosperidad, ¿verdad? No. Aquí es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. No es entonces vender espejitos, ¿verdad? Como si fuese una cosa mágica. Me voy a hacer esto, a mí mandé como un espejito, todo es alegría, todo es dulce de leche. Lleva. Y bueno, yo soy el dulce de leche. El que come el dulce de leche, entonces en su vida, no. Aquí es tomar la cruz y seguirlo, ¿verdad? Es decir, es el esfuerzo que personalmente nosotros hacemos para que se viva dentro de la comunidad. Yo suelo poner el ejemplo que cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, a cada uno de nosotros, siempre va a redundar, ¿verdad? Decimos a favor de la comunidad. Si yo soy una persona alejada de Dios o soy una persona bebedora, caurapó, lo que sea, si yo me convierto, si yo me dejo tocar por la gracia de Dios, me esfuerzo, lucho, me empeño, donde la misma comunidad también me ayuda, ¿verdad?, para salir de esa situación. ¿En beneficio de quién es ese convertirse? ¿En beneficio de quién queda ese esfuerzo tremendo que estamos haciendo para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos? ¿En beneficio de quién? Y de la comunidad. Como también al revés, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en ese mal camino, ¿a quién estamos afectando? ¿Contra quién, entre comillas, nosotros estamos pecando? Nosotros decimos, sí, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios. Pero aquí le dice a su padre, el hijo pródigo, es decir, contra el hermano, contra la comunidad. He pecado contra el cielo, cuando está diciendo, se está refiriendo, no he seguido el camino de lo que Dios quiere de mi vida. Cómo yo tengo que vivir, cómo tengo que comportarme. Maenaba peñan de yara sembuco apere lleva, maenaba. Que voy a ver ari se me allá pohan mai se peñan de yara yeroeba cuese. Pero mo iba cuebe se ape tu ume seré coebe. Hago anga se mo llevo no ana hamo iguana upea lleva peñan de yara o yerure haisese. Pero cuando pecamos, nosotros nos estamos alejando entonces de Dios y no estamos cumpliendo. Y por eso dice, he pecado contra el cielo. ¿Qué querrá decir Lucas entonces? He pecado, y justamente es dentro de esta teología, capítulo 15, ¿verdad? Del hijo pródigo. Cuando él se acerca, cuando él en ese momento en que se encuentra personalmente en lo más profundo de su ser, dice, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a su papá. ¿Y su papá quién es? Y es la familia. El papá está representando a la comunidad, está representando a la sociedad. Quiere decir que con el aspecto moral, por eso es pecado, cuando entra el aspecto de la moralidad. La moralidad quiere decir cuando nosotros, a sabiendas, peñan de pella ya poñaina o iba ahí, lleva, a lo mismo lleva. Aupeango dice la pecado. Pecado es cuando entra el aspecto moral. De pende aspecto un día llevan dere y cuá imagina pendere ya poa peón yo ya.
Por ejemplo, Dereka, ayema, apean de ikua ponalo iba hija, a lo mismo yo, apean de pecado, vale, porque de ikua iba hija, are ya poye. O sea, no tenés la fuerza de voluntad. Y así, cualquiera de las cosas, las infidelidades, ayema, de ikua ponar, no, sean veídas las familias, sean veídas las familia, la será, espera que esto, que aquello, que tan, ¿qué se lleva? Ayema. Y entonces uno mira y procura entender y dice, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ande opepere yesa, no. Pese allá, pues ahí, peando y me pone. Pero donde opepere ya, pues llega, entonces la pecado. Y esa quiere decir la moralidad. Lo moral quiere decir cuando vos sabés distinguir entre el bien y el mal. La distinción entre el bien y el mal hace entonces que una acción después, en la decisión que nosotros tomemos, ejerzamos nuestra moral. La moral hacia el bien o la moral hacia el mal. Pero eso va a estar en tus manos, ¿verdad? En tu decisión. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a tu libertad, porque sos vos el que vas a decidir. Ahí entra entonces tu libertad. Mooto vas a hacer. Pipona otro, tapa pello ahí otro. Apenas ya es sana, apenas cada uno igual lleva. Entonces, pori ya es ahí se lleva la itauga. Oñen botauga, ya está ahí que tú ahí. Oñen botauga teguo. Pero sin embargo sabemos, a sabiendas, ñande ya pope y ponate, ya pope y bahía. Volvemos enseguida con más ñande yaran Nuevo Testamento. El curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día con la palabra del Señor que ilumina nuestros senderos, nuestra vida, nuestro actuar. Y ahora comenzamos con el profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 3 del 13 al 20. Los perdonaré como un padre, nos dice el profeta Malaquías, Yahvé, que envía a su mensajero. Ahí se opea la Malaquías. Dice el Señor: sus discursos son insolentes contra mí, y ustedes todavía preguntan, ¿en qué te ofenden nuestras palabras? Porque dicen, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos y andar enlutados ante el Señor Todopoderoso? Tenemos que felicitar a los arrogantes. Los malvados prosperan, desafían a Dios y quedan sin castigo. Así comentaban entre sí los fieles del Señor. El Señor atendió y lo oyó. Ante Él se escribía un libro de memorias. Fieles del Señor que estiman su nombre, dice el Señor Dios Todopoderoso. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad. Los perdonaré como un padre al hijo que le sirve. Entonces verán la diferencia entre buenos y malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. A los que respetan mi nombre, los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. Queridos hermanos, allí, porque continuamente nosotros miramos y decimos, esa pico peñan de yaran dos hoy la misa jave, a joponay jupe lleva, pero cuando ni confesa y hoy nunca no ñembo a joponay jupe la negocio, esa pico peñan de yara. Y entonces es un continuo shi'o lleva peñan de yaran en ondebe, pero el Señor dice no. Eso no tiene el valor porque eso es simplemente algo pasajero. Por eso dice, lo que vale aquí al final de cuentas, dice, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad. Tienen también la posibilidad del perdón, pero en la medida en que hagan y cumplan la voluntad del Señor. Los perdonaré como un padre al hijo que le sirve. Muy bien, habrá perdón. Pero para eso se tienen que dar cuenta y después continúa. Entonces verán la diferencia entre buenos y malos. Es esto lo que el Señor entonces nos invita hoy a reflexionar. No desanimarse. El bien siempre triunfa al final. El mal siempre nos lleva al fracaso, queridos hermanos. Y esto tenemos que estar seguros. Tal vez humanamente hablando, nosotros pensamos que las riquezas que hoy acumulamos robando a los demás o apoderándonos de las cosas que son del demos, es decir, del pueblo, de la gente, entonces pensamos que somos los grandes patrones. Y sin embargo sabemos que ante el Señor dice, el día en que yo actúe, dice el Señor, verán la diferencia entre buenos y malos. Pidamos esa gracia de abrir los ojos y darnos cuenta que lo importante es hacer el bien, vivir de acuerdo a los valores y los principios morales que el Señor ha impregnado en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia.
imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo
todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos hermanos, seguimos con Ñandiyara en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología de San Lucas, maravillosa, ¿verdad? Esta cuarta parte que nos presenta, que es la iglesia, que es resultado, ¿verdad? O es la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios, el Espíritu que actúa en nosotros y que nos corresponsabiliza a nosotros. Dios Padre que actúa, Dios Hijo que redime, Dios Padre que crea, Dios Hijo que salva y ahora Dios Espíritu Santo que actúa en la comunidad. Es decir, ñandé, rubidez, ayema. Es casi, como yo digo, entre comillas, es casi como una encarnación del Espíritu en la comunidad. La comunidad es la que tiene que mover, la comunidad es la que tiene que hacer y tiene que demostrar entonces que tiene la fuerza de Dios en su vida, en su corazón. Y aquí entonces por eso encontramos la iglesia de Jesús se muestra así como el efecto del más nuevo obrar de Dios. El efecto del más nuevo obrar de Dios. Porque la acción de Dios, ¿dónde se va a ver? La acción de Dios se va a ver, queridos hermanos, en nuestra comunidad. Se va a ver en nuestra vida. Peñandere kobepe ko peñandeyara lleva. Oye Shauka. Oye Shauka es decir, se manifiesta, se da a conocer quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, hacia dónde Dios nos está empujando, ¿verdad? Esa es la manifestación de Dios. En otras palabras más teológicas, nosotros decimos las mociones del Espíritu Santo, yaña de oveja. Las mociones del Espíritu Santo. Ambas dicen las mociones, el movimiento. Mooto pepeñan de yara hoy peyujina. Mooto pepeñan de yara medio ñan de muña. Y hoina, a modo ya vio la de Juan. Peodo la de Juan, a ni peodo. ¿Se dan cuenta entonces? El tiempo de la iglesia significa eso. El tiempo del Espíritu Santo que actúa, que nos mueve, que nos indica el camino y donde nosotros sí o sí tenemos que tomar esa decisión. Ñande Yara, Jesús, sobre todo, ese segundo momento, es decir, nos ha redimido, ha hecho el camino con nosotros, nos ha salvado. Ahora asciende al cielo y Lucas justamente nos presenta, decíamos, esta teología. ¿Por qué? Y porque ahora viene este momento de la iglesia y el momento del Espíritu. Koanga, ñande haite, she haite, kuyara beteña, allá beite ñande, she haite con. La comunidad es la que tiene que actuar, la comunidad es la que tiene que hacer. Añandena ya pueden operar, vendo ya podemos ahí, vendo ya podemos ahí, pe ñande ya podemos. Y eso es lo que justamente Dios está dejando en nuestras manos a través de la fuerza y las mociones. Las mociones es la fuerza interior del Espíritu que nosotros, ¿se acuerdan? San Juan dice, Él les recordará todo. Les recordará lo que he enseñado. Entonces nos está diciendo, ¿verdad? El Evangelio de San Juan es una forma de alentarnos, de fortalecernos y de decirnos que somos nosotros quienes ahora tenemos que entusiasmarnos y llevar adelante esta propuesta de salvación. Y por lo tanto, la iglesia ya decíamos que es la continuación, la manifestación plena del Espíritu de Jesús y al mismo tiempo es el efecto del nuevo obrar de Dios, efecto del nuevo obrar de Dios. ¿Cómo tiene que obrar ahora el cristiano? ¿Qué es el nuevo obrar de Dios? Inunda el mundo a partir
de esta acción de Jesucristo. Entonces nos preguntamos, ¿puede hablarse de un tiempo del Espíritu, es decir, la iglesia, cronológicamente posterior al tiempo de Jesús? Ciertamente que sí, Yaeguri, esa era nuestra respuesta. Podemos hablar de una iglesia que se presenta como continuadora, cronológicamente entonces posterior a la acción de Cristo. Porque ya podemos hablar cuando ya venían de popes, venían de bueno. Ven hay tema. Ven hay guapama, hay ya capama ven. Y esa es justamente la fuerza del Espíritu. El Espíritu es la presencia concreta, ¿verdad?, de Dios en medio de nosotros. Y entonces la pregunta, ¿se puede o no se puede? Ciertamente que sí, pero solo cuando se advierta que el Espíritu es la expresión de la profundidad de Jesús. Es decir, que el Espíritu Santo está actuando desde Dios. El Espíritu Santo, como Dios, porque decimos nosotros la tercera persona de la Santísima Trinidad, se manifiesta. Es a la vez el cumplimiento verdadero de Israel, el pueblo de las promesas. Dos elementos aquí que nos tienen bien claros en la presentación de Lucas. Primero, cumplimiento verdadero de Israel. A través del Antiguo Testamento fuimos caminando en la comprensión de cómo Dios se iba manifestando y cómo Dios había hecho sus promesas. Entonces ese es el primer punto, cumplimiento del verdadero Israel. Pero también al mismo tiempo el pueblo de las promesas. El pueblo de las promesas es justamente de quien estamos hablando, que es la iglesia, que a través del Espíritu, a través de la fuerza del Jesús resucitado, ahora está comenzando a formar ese nuevo pueblo. Y por eso te está diciendo el pueblo de las promesas, el pueblo que comienza, el pueblo que se empeña de acuerdo a eso que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Y esto es lo que nos tiene que entusiasmar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, queridos hermanos. En este tiempo que nosotros le llamamos el tiempo de la iglesia, que le llamamos el tiempo y el Espíritu. Y desde ahí nos fortalecemos. Y desde ahí mostramos ese camino y esa adhesión total, porque decimos, Peñan de Yara, y cuando lleva Peñan de Yara, iba a través de sus promesas, nave, hoy como gato, en la persona de Jesús. Y ahora nosotros somos sus continuadores, nos dice la teología de Lucas. Y a esa continuación nosotros le llamamos la fuerza del Espíritu Santo que actúa en la comunidad. Bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedir esta gracia también para cada uno de nosotros. Para hacer siempre el bien a través de la comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.